Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy vamos a tener un taller sobre compostaje en origen o en casa. Eh, y bueno, esto se relaciona con la actividad que les mandamos a hacer, que es el armado de la compostera. Porque en la compostera es donde nosotros vamos a poder separar el 50% de la basura que generamos en nuestra propia casa y transformarla de basura a un abono súper poderoso. Y esto es un poquito lo que les queremos mostrar con esta lámina, que si bien ya lo hablamos en la clase anterior, es realmente importante que tomemos conciencia de que si en casa lo empezamos a separar nosotros, verdaderamente genera un impacto a nivel macro. Sí, lo que tenemos que tener presente es como dentro de lo que son los principios del compostaje, lo más importante son lo que se le dice las 3 R's, que es como que sintetiza un poco cuál es el proceso. Uno es identificar los elementos reciclables, otro es reutilizar lo que le podemos dar un segundo uso o tercer uso a veces. O sea, identificar qué cosas podemos comprar que se puedan reutilizar, cuáles se pueden reciclar, y a su vez eso nos ayuda también a reducir nuestros residuos. Es un poco lo que explica la placa, o sea, es como una cadena. Si uno tiene y incorpora esos 3 tipos de formas de encarar los residuos desde antes de generarlos, incluso cuando uno los tiene, identificar cuáles se pueden reciclar, cuáles se pueden reutilizar, y con eso ayudamos a reducir la cantidad de basura o de residuos que generamos. Y con esto, obviamente, el 50% de todo lo que generamos. Y bueno, y también, además de entender de por qué está buenísimo separar los residuos, está muy bueno poder comprender las ventajas que nos trae compostar, principalmente entendernos como parte del sistema y darnos cuenta que al separar los residuos orgánicos de la basura, posibilitar que se genere el abono que llamamos compost, es de la forma en la que nosotras, nosotres, las personas, podemos colaborar con el ciclo natural de descomposición y devolverle a la tierra aquello que la tierra nos dio. O sea, nutrir a la tierra simplemente separando nuestra basura. Además, disminuimos la contaminación de logística porque el traslado de los residuos también hace que se genere una contaminación mayor que si nosotros podemos transformarla en casa. Y además reducimos las cantidades de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y a los espacios donde se separa la basura manualmente. Y entonces, como les estaba contando, y como les decía Lula antes también, el compostaje es un ciclo que está cerrado, porque es un ciclo que se desprende de la naturaleza. Nosotros tenemos que tomar a la naturaleza como referencia, observarla y reproducir lo que ella hace cuando se descarta de algo que ya eh, cumplió su función y reproducirlo de la mejor manera posible en casa. O sea que el proceso de compostaje es el proceso por el cual la naturaleza descompone aquello que ya no sirve para su función principal y lo transforma en algo que sí le sirva. Como dice acá, es el proceso por el cual algo que se está pudriendo se transforma en algo fértil, en algo valioso para la tierra y que después genera vida. Y básicamente lo que es son nutrientes para nuestra tierra que después van a hacer que las plantas crezcan fuertes y esas plantas después van a ser nuestro alimento. Entonces ahí es donde vemos ese círculo cerrado, donde cuanto más abonamos la tierra, mejores alimentos vamos a obtener y cuanto más mejor nos alimentemos nosotros, mejor abono vamos a poder generar para la tierra. Sí, es como que dentro de lo que es vivero y huerta, la compostera juega un papel principal, porque lo que nos permite es, a través de esos residuos que nosotros generamos para producir nuestro alimento, esos mismos residuos que generamos vuelven a formar parte de la base que nos genera eso que vamos a comer en un futuro, o sea, que es la tierra. O sea, si nosotros lo que hacemos es compostar, ya tenemos ese abono y ya tenemos el primer paso para volver a sembrar y volver a cultivar. O sea, es como un ciclo cerrado, como dice Gia. O sea, es un paso atrás del otro y está encadenado. Entonces, para todos aquellos que hacen huerta o les interesa la huerta, el compostaje es
realmente muy bueno. Y si no tenés huerta y tenés plantas ornamentales, plantas que te gustan en tu casa, seguramente también las podés cuidar con este tipo de abono. Y bueno, y acá otra vez volvemos a ver este ciclo cerrado donde estamos nosotros y nosotras como parte fundamental de ese proceso. Y como centro de ese ciclo está la naturaleza de nuevo, ¿no? Como quien hace todo el trabajo de descomposición no somos nosotros, sino que nosotros simplemente tenemos que cumplir el rol de separar los residuos y facilitar las condiciones para que estos residuos se puedan descomponer y puedan volver a la tierra de buena manera. O sea, mejorando aquello que yo estoy descartando. En vez de decir, esto no me sirve para nada, es decir, bueno, con esto puedo hacer algo súper importante para mí y para la naturaleza. Y bueno, contarles que el proceso de compostaje es un proceso donde intervienen un montón de factores, porque justamente cuando hablamos de una compostera estamos hablando de un hábitat de micro y macroorganismos, y por lo tanto, como sabemos que es un proceso que está vivo, hay un montón de componentes que no pueden faltar para que la vida prolifere, como por ejemplo el oxígeno, el agua, obviamente los restos de cocina, que es lo que le da la proteína a esta mezcla que estamos armando, y el estructurante, que el estructurante sería el material seco. En cuanto a agua nos referimos a la cantidad de humedad que tiene que tener la compostera. En cuanto a oxígeno nos referimos a que sin oxígeno esos microorganismos no pueden producir esa descomposición, necesitan oxígeno. O sea, tiene que haber un equilibrio entre todos los factores para que la descomposición se haga lo mejor posible. Siempre cuando empezamos una compostera y vamos probando, en realidad, más o menos les vamos a dar los indicios de cómo se van generando cada una de las capas y todo, pero es hacer un poco de prueba de día a día de ustedes, ver que no se genere un exceso de humedad o que falte oxígeno o alguna de esas partes. Pero más o menos en equilibrio general tiene que haber una humedad justa, una cantidad de oxígeno necesaria para que esos microorganismos sobrevivan, una cantidad de residuos orgánicos también necesaria para que eso no, si vos pones demasiada cantidad de residuos orgánicos, tardan más en descomponerse, entonces lo que hace también el seco es compensar esa cantidad de humedad. Es como que vas armando todo un proceso, unas condiciones para que ese proceso se dé lo mejor posible. Y dentro de eso lo que obtenemos es por un lado el humus, que es el abono sólido, y tenemos el abono líquido, que es lo que es el lixiviado que le decimos, ese desecho de humedad que se genera, que es parte de lo que producen las lombrices y muchos otros microorganismos también, pero ese líquido también es fertilizante. El humus es cuando tenemos lombriz californiana al alcance de la mano, pero si no tenemos lombriz californiana al alcance de la mano, son los microorganismos los que hacen el proceso de descomposición, y ahí es cuando obtenemos compost. Pero cualquiera de los dos son abonos muy poderosos. El humus es más poderoso todavía que el compost, pero los dos son muy buenos. Y les quería mostrar que acá yo preparé una bandejita con, díganme, Lu, si se ve bien, con algunos residuos orgánicos de mi cocina. Un poquito más para arriba. ¿Ahí? Ahí está, ahí se ve mejor. Buenísimo. Bueno, acá hay algunos residuos orgánicos de mi cocina que me parecía importante mostrar porque acá se ve claramente la diversidad de los colores. Y la diversidad también es un elemento fundamental para la compostera, porque si yo le pongo solo yerba mate a mi compostera, no voy a tener un abono de calidad, sino que voy a tener un abono pobre, porque yo necesito todos los nutrientes y minerales que le aporta la diversidad de alimentos, igual que para mi persona. Entonces ahí es donde se genera un vínculo hermoso entre la persona y la compostera, donde nos vamos dando cuenta que así como me alimento yo, alimento a mi compostera y por lo tanto alimento a la tierra. Y bueno, acá hay algunos que quería mostrar porque son polémicos, que es, por ejemplo, la mazorca del choclo, que es una cueva hermosa para los micro y macroorganismos, les encantan, así que cuando coman choclo no se olviden de ponerlo. La cáscara de cebolla,
que también es polémica porque la usamos mucho, pero en realidad no está bueno saturar nuestra compostera con cáscara de cebolla, así que la incorporamos para no tirarla a la basura, pero seamos conscientes de que cuando estamos poniendo cáscara de cebolla, quizás nos va a salir un abono un poquito ácido. Sí. Y otra cosa que quería contar es que lo importante es que tratemos de poner nuestros residuos orgánicos lo más chico posible, que los cortemos, porque si yo pongo esta penca de acelga así gigante, los microorganismos y los macroorganismos le va a costar un montón descomponerlo. En cambio, si yo me tomo el trabajo rapidito, cuando terminé de cortar mi comida, de cortar un poquito en trozos los restos que voy a poner en la compostera, le estoy facilitando porque rompo las estructuras del exterior del tallo y se lo dejo más blandito y expuesto. Entonces, así los microorganismos tienen mayor superficie para atacar y transformarlo y descomponerlo. Además de eso, es importante cortar, porque si no, se llena muy rápido el tacho de la compostera y no le damos tiempo a los microorganismos para que hagan la descomposición. Y además de que nos quedamos sin recipiente para depositar los orgánicos. Entonces, está bueno cortar, por ejemplo, la cáscara de fruta que queda grande o la cáscara de banana, cortarla, esas cosas que ocupan lugar para que no se nos llene tan rápido la compostera, sobre todo si tenemos una compostera algo chica para lo que es nuestro consumo diario. Total, sí, siempre cortar, siempre cortar. Y mira, Ani, justo que mencionaste, acá tengo también, yo me preparé todo la forma en la que yo transformo mis cítricos, ¿lo ven? Avísenme porque no me doy cuenta. Sí, se ve perfecto. Bueno, yo los pongo en esta bandeja metálica que tiene agujeritos y lo pongo al sol, simplemente así. Y de esta manera los seco. La naranja, el limón, la mandarina, los que se me echaron a perder o los que usé y me quedó la cáscara. Y así, al secarlos, evito que se genere un honguito que hace que se detenga un poco el proceso de descomposición en la compostera. Por eso normalmente algunas personas dicen, los cítricos no los ponemos. Bueno, pero si vos comes muchos cítricos y los querés poner en tu compostera para no tirarlos a la basura, como yo, lo que se puede hacer es secarlos y de esa manera no se va a generar el hongo y los podés poner en la compostera también. Como lo mismo que la cáscara. Mucho cítrico y mucha cáscara de cebolla puede traer un compost ácido, hay que saberlo eso, pero yo prefiero transformarlo en materia orgánica que tirarlo a la basura. Sí, eso es de acuerdo acá, también, por ejemplo, después igualmente esos compost ácidos también se pueden enmendar. O sea, claro, si uno después sabe cómo manejar ese compost, por más de que vos produzcas un compost ácido, después podés enmendar ese compost para bajarle el pH y que sea, subirle el pH y que sea un compost más para cualquier tipo de cultivo, porque el tema es que si vos generas un compost ácido, para ciertos cultivos es ideal, para otros no, porque le vas a crear un ambiente a la planta que no va, o sea, un sustrato, o sea, la parte donde va a crecer la planta no va a ser apta y puede ser que no tenga el mismo rendimiento o hasta incluso a veces no crezca directamente, dependiendo de eso. Por eso siempre la cantidad de residuos también tiene que ser controlada, tiene que ser como equilibrada más que controlada, entre lo que es secos y lo que uno pone de húmedos. Por eso acá tenemos en lo que sería la ficha, los que sí van y los que no van dentro de una compostera. Los que sí van son frutas, verduras crudas, todo crudo, y sin condimentar, que no tenga ni aceite, ni sal, ni vinagre, ni nada, porque eso también interfiere en el proceso. O sea, cuando pelamos una manzana, cuando pelamos una banana, ya si están cocidas, esos restos no se pueden incorporar. Cáscaras de huevo. Perdón, Lu, te interrumpo ahí como para explicar eso, porque es importante entender que si ponemos alimentos que están muertos, por así decirlo, que están cocinados, o harinas que no están vivas, digamos, pueden generar que tapen los poros de la mezcla y que se haga como una pasta medio
toda chiclosa que no permita que respire bien y entonces se empiece a pudrir un poco con mal olor. En cambio, si nosotros siempre ponemos alimentos crudos, sin aceites principalmente, que no fueron cocinados, nos aseguramos de que todo se transforme rápidamente y de buena manera. Después lo que tenemos es, bueno, los restos de café o saquitos de café que también se pueden incorporar sin las etiquetas. Después tenemos lo que es yerba mate. Yerba mate hay dos formas de incorporarla. Puedes incorporarla como húmedo, como la tiene Gia, o yo, por ejemplo, la pongo en una bandejita y la dejo secar al sol y la incorporo como seco cuando tengo poco seco. En invierno es un poquito más difícil incorporarla como seco porque lleva más tiempo, pero bueno, en mi casa se toma mucho mate, entonces la bandeja es como que crece mucho y no se termina de secar bien. Pero en verano es poner la bandeja, la vas oreando un poco, la revolves cada tanto y se seca bien y ahí tenés una buena forma de incorporar secos. Después tenemos lo que son toallitas de papel, servilletas de cocina, todo que no tenga obviamente restos ni de sangre animal ni de ningún tipo de animal, que no tenga tampoco demasiado aceite. Por ahí yo sí la uso, por ejemplo, para esparcir el aceite en la fuente o algo así, sí, esa que tiene poquito aceite la pongo. O los tubitos de cartón de papel de higiénico, de servilletas, bolsitas de cartón, bolsitas de papel. El cartón corrugado también es muy bueno porque tiene estas cuevitas de aire que a los micro y los macroorganismos les encantan, también de eso. Acuérdense, todo cortado chiquito es lo mismo, o sea, el mismo proceso que hacemos para los crudos y las verduras es el mismo proceso para los secos. Tiene que ir todo en el mismo tamaño, todo cortado chiquito. Y bueno, y en caso de que no consigan ningún material seco de esos que les mostramos, también pueden poner viruta de algún aserradero o alguna carpintería que tengan cerquita, pero no aserrín, porque con el aserrín pasaría lo mismo que con las harinas, que tapan los microporos y no permitiría que respire bien, producir rápidamente. Así que ese tipo de plantas las dejamos secar y las ponemos secas en la compostera. Sí, se puede sacudirlas un poco para que larguen la semilla antes mejor, porque ya me ha pasado que la dejé secar y la puse así y se me hizo se me germinaron todas adentro de la compostera. Abro un día así, tengo todo lleno de germinación. Sí, porque la compostera es como el medio ideal para germinar. Todo germina ahí. Todo lo que ponga van a ver que germina ahí porque es como perfecto. Hasta me germinan los carozos de palta, todo. Y bueno, quería mostrar las cajitas de huevos que son de este color. También está buenísimo usarlas para la compostera porque además tiene estas cuevitas que generan cápsulas de aire que hace que a los micro y los macroorganismos les guste, así que está buenísimo. Cortadito también, pero las cascas de huevo que son de color rosado o verde, esas tratamos de evitar ponerlas. Si no tenemos otra cosa, las ponemos igual, pero tienen mucha tinta y eso hace que el compost que después que nosotros usemos, bueno, va a ir con una carga de químicos. Pero bueno, si no hay otra cosa, se usa eso porque además de que el material seco absorbe la humedad de la descomposición de los materiales húmedos, el material seco aporta la energía y el material húmedo aporta la proteína. Y nosotros tenemos que generar un equilibrio de estas dos cosas. Tienen que estar compensadas para que ese abono tenga todo lo que tiene que tener. Si le ponemos mucho de este y poco de este, hay demasiada proteína. Y si le ponemos mucho de este, hay mucha energía, pero no hay nada para descomponer. Así que tienen que estar por igual. Bueno, y dentro de los que no, ya hablamos un poco en la teórica anterior, que es la carne, los lácteos, o sea, todo lo que sea queso, leche, derivados de todo eso, no van dentro de la compostera. No va vidrio, por más de que sea reciclable, las botellas son reciclables, pero no van dentro de la compostera. Y tampoco van, acá está, corteza de pinos y eucaliptus, porque tienen una resina que tampoco es buena para colocar. Entonces ya sabemos todo lo que podemos poner y que debe estar equilibrado. Después tenemos los que son materiales de descomposición rápida, que son generalmente los que tienen más cantidad de nitrógeno, los que vean más verdes, suelen ser de descomposición más rápida.
y los que vean más con colores ocres y rojizos suelen ser de descomposición más lenta, y los de muy lenta descomposición, que eso sí, son las cáscaras de cebolla, la banana, por eso la banana si la van a poner, córtenla bien chiquitita. Y en particular a mí me pasó con el maní, que yo compro el maní que viene en cascarita, y se me ocurrió ponerlo así como venía una vez, y me tardó una bocha, le seguía dando vueltas y me seguía como no dejando un compost bien armado porque no se me desintegraban nunca más las cascaritas de maní. Así que consejo, si las van a poner, píquenlas un poquito, porque tardan mucho. Bueno, eso también pasa, mira, Lu, justo tengo acá porque yo lo recomiendo siempre como material estructurante, porque para las personas que tienen una compostera chica, a veces remover es una tarea medio que no les gusta mucho, entonces con material estructurante que tiene estas capas de aire, hay que remover menos. Pero sí, tanto la cáscara de maní como la cáscara de huevo son dos elementos que le cuesta muchísimo descomponerse, así que está bueno eso que decís vos, triturarlo lo más posible, esos dos. El huevo también, yo lo dejo secar y después cuando junto ya varios secos, lo paso por la licuadora que queda como una harina y lo incorporo tipo harina. Ah, buenísimo. Porque primero no lastimas si tenés lombrices, porque me ha pasado que las puse y algunas quedan pobrecitas medio. Y es como darles, muchos dicen que es como darles vidrio molido. Yo la verdad que las vi pobres que no estaban muy bien, entonces empecé a hacer lo de la cáscara triturada de huevo. Acá lo que les queremos contar es lo que venimos diciendo, que en realidad el proceso de descomposición de los residuos orgánicos no lo hacemos nosotros, sino que son principalmente los microorganismos. Los microorganismos son virus, bacterias, hongos, que hacen este proceso de descomposición sin que nosotros tengamos que hacer más nada que generarle las condiciones. Y las condiciones que tenemos que generar es justamente oscuridad, humedad y presencia de oxígeno, garantizándole, bueno, y obviamente la temperatura. Claro, digamos que a mayor temperatura, mayor reproducción de microorganismos vamos a tener. Sin embargo, también el compostaje justamente tiene un proceso termófilo de distintas temperaturas, donde va atravesando por distintos procesos y son los microorganismos que se van generando a esas temperaturas específicas los encargados de ir transformando esta materia en algo como el compost o el humus. Pero aunque no los podamos ver, están ahí. Muchas veces vemos, cuando ponemos alguna foto de compost o de humus, vemos estas fotos llenas de lombrices o llenas de insectos, y no necesariamente necesitamos tener lombrices o insectos para transformar nuestros residuos, porque ya en las cáscaras de los residuos orgánicos que nosotros vamos a introducir en la compostera, ya viene una carga importante de microorganismos, aunque no los estemos viendo. Sí, lo que hay que pensar que esto ya es un proceso que la naturaleza lo hace solo en los bosques, lo hace solo en cualquier lado donde exista esa condición. O sea, nosotros lo único que hacemos es intervenir en las cantidades y intervenir en que esté lo mejor posible ese hábitat para esos microorganismos, pero eso ya se hace, digamos, de forma continua. Nosotros prácticamente no tenemos que intervenir. Sí hay que mirar de vez en cuando, ver que esté más o menos todo equilibrado, pero el proceso se hace solo. Eso es lo que está bueno. Y dentro de los consumidores, o sea, quienes producen, digamos, el compost, tenemos los primarios, que son las lombrices y las larvas, las moscas y los ácaros, caracoles y babosas y bichos bolitas. O sea que si ven alguno de estos adentro de su compost, no se asusten, que es parte de los que, digamos, hacen el proceso. Los secundarios, que son escarabajos y tijeretas, que también es otro bichito, y consumidores terciarios tenés arañas, ciempiés y hormigas. O sea que todos ellos son los que hacen parte del compost. Las lombrices sí son las más principales, pero no hace falta tener lombrices para tener compost. Claro, la lombriz lo que tiene, especialmente la lombriz californiana, es que tiene un ciclo reproductivo más veloz,
y además consume mucho más de lo que su cuerpo ocupa. Entonces, esas dos características hacen que sean como máquinas de generar humus y por eso son tan famosas en el compostaje. Pero en realidad, como decía Lu, no son esenciales, pueden ser reemplazables. Y está bueno poder empezar a ver a los insectos desde este lugar, ¿no? Como de aquellos que hacen el trabajo que la tierra necesita para transformar nuestra basura en un abono poderoso. Porque también en la cultura que vivimos estamos acostumbrados a asustarnos y a querer a los insectos lo más lejos posible, y capaz que lo que hacemos apenas vemos un insecto es buscar un veneno para matarlo, y bueno, de esta manera también nos empezamos a acercar a por qué está bueno tener insectos, no sé si tan cerca, pero sí en un lugar controlado como es la compostera, cumpliendo una función fundamental para todos. Bueno, dentro de los beneficios del compost es, como dijimos antes, ayuda a sanar la tierra desde el punto donde uno lo que está consumiendo y que puede producir un nuevo abono. O sea, todos los nutrientes de todo eso que comemos pueden pasar a ser abono para la tierra nuevamente, en vez de que vaya a un basural. Abono liviano para el crecimiento de las raíces de nuestras plantas. Lo que tiene el compost es que su estructura es diferente a la estructura del resto del suelo. Y en lo que es un sustrato, que tengan una estructura diferente, eso que se ve como migajoso, si ustedes van a ver el compost se van a dar cuenta que son como miguitas, muchas miguitas. Esa estructura con mucho aire ayuda a retener más el agua y tiene más nutrientes disponibles para las plantas. Entonces por eso se dice que es un abono liviano. Y lo que es, por esa misma estructura más migajosa, como más suelta, haces que ese sustrato tenga más microporos, o poros de muchos tamaños distintos. Entonces se retiene agua en muchos niveles. Entonces cuando hay mucha disponibilidad de agua, la planta lo puede captar, cuando hay una disponibilidad intermedia también, porque le seguís generando ese espacio, y cuando hay poca cantidad de agua también. Cuando vos tenés un suelo que no es bueno, que no es migajoso, que no es así como que se despega, cuando es apelotonado con arcilla, vos ya no le estás dejando esos microporos o toda esa diversidad de poros a la planta. Entonces llega un punto donde no puede absorber más agua. Esa es una de las cuestiones. Y dentro, bueno, obviamente que está lleno de nutrientes de todo lo que le aportan los microorganismos más lo que nosotros aportamos en el consumo. O sea, es tierra realmente pura y buena para aquellos que no tenemos o que nos es difícil conseguir tierra o comprar tierra, es la mejor forma de tener para cualquier cultivo que tengas. Bueno, y un poquito hablando de la compostera, que la mayoría de ustedes ya tienen una, por suerte, en su casa y gracias a su trabajo. Como les contábamos, es esto, ¿no? Es el hábitat de micro y macroorganismos. Y es el objeto que podemos tener en casa, donde podemos controlar este proceso y transformar de manera adecuada en nuestra casa nuestra propia basura en un abono poderoso. Y acá se ve claramente los 3 estratos que necesitamos, ¿no? O el primer estrato, paso, Lu. Sí, sí. Acá tenemos las composteras que les propusimos. En el primer estrato vamos a estar generando la primera descomposición. En el segundo estrato o en la segunda bandeja vamos a dejar que se madure un poco esa descomposición, y en la tercera bandeja o en el tercer balde vamos a cosechar los lixiviados, que son los líquidos que se desprenden de este proceso aeróbico, porque es un proceso con aire, que se van a generar bastantes lixiviados. Eso es, dependiendo del tipo de compostera que vos tengas, la cantidad de lixiviados que se generan. En las composteras de plástico, como la respirabilidad de la compostera no es tanta, se genera bastante calor y por eso se generan muchos lixiviados. Pero la buena noticia es que los lixiviados también los podemos usar para tirar a algún arbolito, por ejemplo, y abonarle la tierra a ese arbolito. Ahí Abril estaba haciendo una pregunta que es muy interesante, que ella pregunta si se puede transformar la tierra común en tierra negra con desechos orgánicos.
Sí, digamos, vos lo que vas a hacer, si vos ya tenés tierra común, que no, la tenés usada hace un montón de tiempo, viste que se vuelve como ya grisácea y se apelotona, esa tierra, cuando vos generes tu compost, la podés mezclar, o sea, mezclar la tierra con tu compost, y eso va a ir haciendo que esa tierra cada vez vaya recuperando su estructura y su forma. O sea, no vas a incorporar la tierra a la compostera, sino Buenísimo. que cuando terminás de armar tu compost, lo incorporás a esa tierra que tenés. Y eso le va a ir renovando la estructura a tu tierra, digamos que ya no, mala, digamos, que ya no tiene los mismos nutrientes disponibles. Está Está buenísima la bueno, pregunta. sí, está bueno aclarar que no hay que agregar tierra a la compostera, porque muchos hacen eso, o hicimos eso, y en realidad no ayuda, sino que uno piensa que capaz que así acelera el proceso, pero en realidad no. No, en realidad únicamente se pone una única vez cuando comienza la compostera un poco de tierra, precisamente porque en la tierra vienen estos microorganismos y macroorganismos que se encargan de descomponerla. Pero ese paso es a única vez. Después el resto del tiempo es únicamente capa de seco y capa de húmedo. Sí. Igual lo vamos a ver bien en detalle. Ahora seguimos con eso. De esta lámina me parece importante rescatar el tema de las perforaciones en los recipientes, que nosotros les contamos que podían hacer perforaciones en las bases de los contenedores, pero en esta lámina se muestra que en algunas composteras también tienen perforaciones en los laterales. Eso lo pueden ir viendo, si quieren ir haciéndole alguno que otro en el lateral, bueno, eso va a ayudar a que respire mejor la compostera, pero también puede hacer, depende de dónde pongan su compostera, porque también puede hacer que alguna mosquita deje sus huevos, entonces, para empezar, dejamos todo cerrado, y a medida que vamos aprendiendo y mejorando nuestra manera de compostar, porque también es un proceso de aprendizaje, podemos empezar a intervenir más la compostera a nuestro gusto. Pero fundamental que tenga la tapa, eso sí, siempre puesta. La tapa es fundamental, nunca me la olvido de poner. Entonces, lo que les proponemos en la compostera que les mandamos, que les propusimos hacer, es que usen primero el contenedor número 1, que es el de más arriba, y lo llenen con residuos húmedos y secos. Como decía Lula, capa a capa. En proporciones iguales. O sea, yo lo que hago es cuando cocino en mi casa, junto en este baldecito, todos los restos de la comida que me va sobrando, y cuando se llena este baldecito, después voy con estos dos a mi compostera, porque así sé que tengo cantidades iguales de residuos orgánicos húmedos y de residuos orgánicos secos. Estas son hojitas que junté recién en la calle. Así que teniendo partes iguales, ahí voy a mi compostera y hago un colchón de residuos secos, tiro los húmedos y después tapo todo con secos. Lo primero que vamos a hacer es poner una buena capa de material seco. Después vamos a poner... Uy. Se te pasó, ahí está. Después vamos a poner la misma cantidad de residuos orgánicos húmedos. Por primera y única vez vamos a poner un núcleo activador, que le digo yo, que puede ser un buen poco de tierra viva. Acá yo traigo un poquito para mostrar. Igual los macroorganismos se ocultaron porque son fotosensibles, no les gusta el sol. Ahí hay unos bichitos bolita bebé, hay alguna tijereta. Ponelo arriba que no se ve allí. Ah, bueno, ahí. Ahí está, ahí, perfecto. Ahí habían algunos bichitos bolitas, no sé si los ven. Había una lombriz, pero se me ocultó. Pero bueno, esta es la única vez que vamos a poner la tierra más viva que consigamos. Puede ser una tierra que saquen, por ejemplo, de abajo de una piedra, donde había mucha humedad y donde siempre que lo movés aparecen un montón de bichitos. Bueno, esa es la tierra que queremos, porque está llena de vida. Y una vez que introdujimos esta tierra viva o este inóculo o este núcleo activador, volvemos a tapar todo con, como dice acá el dibujo número 4, con residuos orgánicos secos. Al tapar siempre con residuos orgánicos secos, lo que nos aseguramos es de mantener la humedad abajo y
que si aparece alguna mosquita, porque puede aparecer, porque son parte del proceso de descomposición, se mantenga por debajo de las hojas secas. Por eso también es importante siempre poner la tapa. De esa manera dejamos todo controlado y cerrado ahí adentro, funcionando de buena manera. Una vez que se cubren los secos, bueno, lo que se puede hacer también es hacer mezclar para airear. Igual eso también lo vamos a ir viendo, con si necesitamos mezclar o no. Generalmente el primer tiempo no es necesario mezclar. Después de un tiempo determinado ya se van a dar cuenta que sí es necesario, y también depende de, como dice Gia, depende de qué secos incorpores y de qué secos que son estructurantes para ese compost incorpores, la cantidad de tiempo que vas a necesitar para poder revolver y mezclarlo. Lo ideal es mezclarlo cada tanto para que todo eso se vaya uniendo y se vaya generando ese compost que nosotros necesitamos. Y vamos haciendo esto de alternar entre secos y húmedos, y vamos armando las capas hasta llenar el primer recipiente. Una vez que se llena el primer recipiente, se intercambia. Donde el primero va al medio y el vacío sube. Entonces, empezamos de vuelta nuestro proceso mientras el primero se va descomponiendo como se ve en la imagen 8. Nosotros dejamos el primero que empezamos a armar, que se siga descomponiendo, que siga trabajando, y empezamos de vuelta el proceso en el balde de arriba. Entonces ya cuando tengamos el balde de arriba lleno y ya más listo, ya estaría el tiempo en el que el primer balde no está del todo compostado, pero ya se puede pasar a otro recipiente para que se termine de compostar y nosotros volver a empezar con ese ciclo. Y es un ciclo constante, digamos. Si uno lo hace bien, se vuelve constante. Bueno, y aquí podemos ver cómo podemos, después de que se transformó toda esta materia orgánica, todos estos residuos orgánicos en un abono poderoso, cómo lo podemos aplicar en la tierra. Y de nuevo, ¿no? Digamos que como que no hay excusa de decir yo no tengo tierra en casa, porque siempre hay algún arbolito, o lo podemos llevar a la plaza, o se lo podemos regalar a alguien que sí tenga plantas. Como que es un problema feliz la generación de compost, y lo podemos poner ya sea directo en la tierra, cuando tenemos el humus o este compost hecho tierra, o también podemos cosechar, como vemos en la foto 8, los lixiviados, que son estos líquidos que se generan en el contenedor de abajo, diluirlos en agua, porque a veces pueden ser muy ácidos, entonces le vamos a poner, si ponemos un poquito así de lixiviado, vamos a poner 10 veces esa medida de agua. Por eso dice 1 en 10. Vamos a poner bastante agua para que se diluya y no queme las plantas. De esa manera nos aseguramos de que abone, pero que no dañe las plantas. Y con eso se riega, se realiza un riego a todas las plantas que querramos fertilizar. Bueno, les muestro, si quieren, cómo lo pueden hacer, ya que tengo acá yo también la compostera. ¿Te parece, Lu? Ani. O sea, lo primero que tendrían que hacer es poner un poquito de residuos orgánicos secos, que como les dije, las acabo de juntar de la calle. Después agarran y ponen los residuos orgánicos húmedos lo más chiquito posible. A mí me faltó cortar un poquito, así que por eso seguro va a demorar mucho en descomponerse, pero si ustedes los cortan es lo ideal. A ver. Ahí, Tuki, pongo todos mis residuos orgánicos. Ahí. Pongo el núcleo activador o la tierra viva, esta que junté de abajo de una piedra o de abajo de un tronco. La pongo todo ahí. Y por último, vuelvo a poner una buena capa de material seco. Y ahí dejo todo así como está, porque es la primera vez. Lo dejo así y lo tapo. Hasta mañana, que seguro vuelvo a poner lo mismo. Y una vez que yo llene más o menos hasta por acá de residuos orgánicos y secos, recién ahí voy a empezar a mezclar
que puede ser con una palita o con un aireador o con un palito también puede ser, y así se va haciendo homogénea la mezcla. Bueno, eso. Exacto, fíjense que como hizo Gia, como ella volvió a poner la capa de secos encima, ustedes van a tener que poner capa de húmedo, capa de seco, capa de húmedo, capa de seco. Van a ir haciendo así hasta llenar un poquito más de la mitad del balde. Y ahí recién van a empezar a mezclar. O sea que ahora es solamente la parte de armar lo que se le dice como la lasaña, van haciendo capa por capa. Chicas, hace un rato hablaban de pH y preguntaban en el chat qué era pH. Claro, cuando hablábamos de los tipos de residuos que podíamos introducir Claro. a la compostera, hay algunos residuos que son más ácidos y hay algunos que son más alcalinos. Que eso es el pH, ¿no? Una línea que va de lo ácido a lo alcalino. Y en el medio está el número 7, que es como el pH neutro. El pH neutro, en general, en la naturaleza, es como el punto de equilibrio, sí, es como el punto mayor de salud, tanto en el cuerpo humano, como en las plantas, como en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos buscando el compost o el abono ideal, siempre vamos a tratar de que sea un pH lo más neutro posible. Sin embargo, como decía Lula, hay algunos alimentos que tienen preferencia por un pH más ácido y hay algunos alimentos que tienen preferencia por un pH más alcalino. Pero eso lo vamos a ir viendo, o sea, cuando uno se interioriza más con las plantas se va aprendiendo mejor. De nuevo, yo les recomiendo como que piensen en esto, ¿no? Que hay seres vivos ahí adentro. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, pensamos lo mismo. O sea, una casa cuanto más chica, más incómoda es, más difícil es, cuanto más grande, más cómoda es. Entonces, cuando podemos tener un compost en una compostera grande, siempre va a ser mejor y menos trabajo vamos a tener que hacer nosotros. Cuanto más chica es nuestra compostera, más seguimiento le vamos a tener que dar, o sea, más material seco vamos a tener que poner, más vamos a tener que remover, quizás se generen malos olores. Entonces, cuanto más grande es la compostera, más se autorregula este ecosistema que nosotros estamos generando ahí adentro. Sí, la tierra es fundamental, Roxana, porque es la que va a hacer que no se te... Vos por ahí lo que estás teniendo es que se te están pudriendo y no hay una descomposición. Hay un proceso de putrefacción que es muy distinto al de descomposición. O sea, descomposición intervienen estos microorganismos que están en la tierra y que son de la tierra. Si vos lo dejás, viste que Gia contó que cada pieza que uno come de fruta, de verdura, lo que sea, tiene microorganismos. Sí, estos son más de putrefacción y no de descomposición. Entonces, sí o sí tenés que ponerle la tierra, como explicó Gia recién hace un ratito, y ese líquido probablemente que estás recibiendo sea de putrefacción. Lo que te recomiendo, si ya la iniciaste vos, es vaciala, limpiala, porque seguramente ya debe tener ese jugo, limpiala y volverla a arrancar como acaba de indicar Gia. Una pregunta, Sí, yo lo hice todo, ¿puede ser que las lombrices lleven las cáscaras y todo para dentro de la tierra? ¿Cómo para adentro? ¿cómo para adentro? Porque yo puse la tierra con las lombrices, Sí. pero las verduras, las cáscaras, ¿está para adentro? ¿Se las como que bajan? Como que bajaron para adentro de la tierra. O sea, sí, a las lombrices les gusta estar en profundidad, si son lombrices grandes, más Sí. profundidad les gusta todavía. Y sí, lo que ellas hacen es ir, buscar la comida y... La meten dentro de la tierra para Sí, estar en un lugar oscuro, digamos. Ellas necesitan un lugar oscuro con humedad, no van a estar en la luz. Así que sí, muy probablemente cuando todo para sí, abajo. porque vi que la metían para dentro de la tierra. Y yo dije, ¿será que las meten ellas? O sea, Son ellas. Y está bueno también entender que los olores son indicadores de salud o de enfermedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir un olor fuerte, nos está justamente llamando a que lo removamos, lo aliemos y le agreguemos material seco. Porque debería de oler bien. Y también es un proceso que se va macerando. Entonces, cuando nuestra compostera entra en régimen, o sea que ya encontró el ciclo de descomposición
según lo que le ponemos, cuánto le ponemos, la temperatura del lugar, el sol que le da, la humedad del lugar, ¿no? Como cuando la compostera ya se aclimata, por así decirlo, y genera ese régimen, como un estómago empieza a funcionar, ya tiene otra dinámica. Al principio puede que cueste un poquito más y que largue algún que otro olor, pero después, a lo largo del tiempo, ya no va No debería. a pasar. Tenía ganas de aclarar algo, Bernabé, de lo que dijiste, que estuvo buenísimo que hablaras de la bosta, porque no hablamos de eso. No. No, porque es muy bueno. Claro, la bosta normalmente se usa como abono, es un abono muy bueno, pero... Sí, pero no en cantidad, porque si no la quema la tierra. La va a quemar por el orín, todo eso. Claro, más o menos un poquito. Es como para que fortalezca un poco la tierra. Es un re buen abono, pero lo que pasa es que lo que explicamos hoy de la compostera es cómo hacerlo en casa, en un recipiente chico. Entonces, claro, en un lugar, en un departamento o algo que se... Claro, que o en no un tenga PH, lugar. no tenés tierra, no sé, Sí. ¿no? En algún lugar chico y cerrado. Entonces no vamos a poner bosta en la compostera. Estos son algunos de los trabajos que nos fueron compartiendo y que queríamos mostrarlos porque la verdad que están re buenos. Sí, vimos diferentes tipos, diferentes ideas, diferentes modelos. La verdad que muchos se coparon, así que estuvo muy bueno. Recibimos de todo. Recibimos composteras hechos con botellas, con bidones, así que aquellos que no los hicieron, aprovechen, miren estos ejemplos y vean cómo lo pueden hacer ustedes para entregar la actividad, más que nada, y para poder empezar el proceso de compostaje, como dijimos, sirve para todos. Así que acá tienen también hechas con tachos, con baldes, con botellas, con los baldes de las aceitunas, o sea que también si tienen una fiambrería o alguien cerca pueden ir a pedirles. Ahí están hechos con baldes de limpieza, de productos de limpieza. Con los baldes de productos de limpieza, jueguenlos bien antes de usarlos. Y déjenlos 2 o 3 días abiertos como para que si tiene algún químico o algo, que no perjudique. Y acá nos encontramos con una mejora de la compostera que me encantó, en la foto número 2, de izquierda a derecha, los baldes blancos. Tienen como un piolín que los ata a los tres, que está buenísimo porque le da mayor estructura y nos garantiza que la tapa siempre esté cerrada. Y me imagino que también facilita el traslado de los 3 módulos en simultáneo. Así que nada, nos encantó ese detalle. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de la actividad que les vamos a encargar para entregar el lunes que viene, y es cómo generar, ya que estamos generando nuestro propio sustrato y nuestra propia tierra, digamos, nuestra tierra abonada o abono líquido, también puede ser, lo que vamos a hacer es armar una maceta que con elementos muy sencillos que podemos conseguir seguramente, que ahora después les vamos a pasar bien los listados de materiales, podemos armar una maceta con autorriego. Esto quiere decir que a través de este proceso de armado podemos germinar semillas en ese contenedor y también poner cualquier tipo de planta que tengamos que querramos reproducir. El armado es bastante sencillo y lo que hace es, a través de una mecha, hace que el agua suba por capilaridad. Entonces ese agua sube e hidrata el sustrato. Y nosotros no tenemos que estar constantemente regando. Para aquellos que son medios colgados en regar, esta es una muy buena opción. En mi caso soy bastante obsesiva con ese tema. Pero hay mucha gente que por ahí dice, no, yo no puedo tener un tomate porque me olvido de regarlo y se muero. Yo no puedo tener tan planta porque me olvido de regarlo y se muere. Bueno, esto es una forma de reciclar un residuo, que es una botella plástica, y transformarla en algo útil, que sería una maceta con autorriego. Está bueno el autorriego porque además de para las personas que a veces se olvidan de regar, para las personas que son más ansiosas, como yo, Y se pasan de riego. y regando todo el tiempo, claro, muchas veces también no es lo mejor para la planta y de esta manera nos permite entender cuál es la cantidad de agua que realmente necesita la planta y ella sola se va dosificando. Entonces está bueno como experiencia para acercarnos a los
sí, a las necesidades de cada una de las plantas que vamos a tener al alcance de la mano, y también para poder hacer una maceta justamente con material reciclado. Exacto. La cantidad de autorriego que tenga también va a tener que ver con la especie que estemos poniendo. Pero eso, bueno, después si quieren me pueden ir haciendo las consultas en el chat de qué plantas y qué cantidad de estas mechas de riego hay que ponerle. Lo general son 4 mechas, que es para un, digamos, genérico de plantas. Si van a poner alguna suculenta o cactus o ese estilo, tienen que poner una sola mecha porque esa no requiere tanto riego. Si van a poner una planta interior, por ahí tienen que ponerle un par de mechas porque esas requieren un poquito más de riego. Pero eso si quieren lo vamos viendo. Una forma muy básica de saber si una planta tiene la suficiente cantidad de agua o no, es muy sencilla. Es en la maceta o el recipiente que tengamos, uno introduce el dedo en la tierra. Si te cuesta introducir el dedo en la tierra y la tierra por fuera se encuentra grisácea, es falta de agua segura. Si uno introduce el dedo en la tierra y cuando lo saca le quedan todos los restos de tierra pegados y mancha el dedo, es exceso de agua. Nosotros tenemos que introducir el dedo y sacarlo y quedar limpio el dedo apenas húmedo. Eso es el punto justo de agua para cualquier planta. Entonces tratemos de ver un poco eso cuando hagamos la maceta, que nuestro punto de agua sea el justo mediante esa forma de verificarlo que es muy sencilla. En esta primera forma de hacer la maceta de autorriego tenemos una botella, lo cual se le corta el primer tercio de la botella, o sea, más o menos hasta donde termina la pancita de la curvatura. Ahí se le hacen 3 orificios. Y de ahí, eso es para que el sustrato mantenga la humedad con respecto al aire. Y lo que se hace es, ese corte se da vuelta, se lo rellena con tierra, se le hacen unos agujeritos en la tapa, primero, hacer los agujeritos en la tapa, pasás las mechas, rellenás la parte inferior con un poco de agua, ese poco de agua nunca tiene que sobrepasar la tapa. Tiene que tener una botella, un elemento cortante que puede ser cúter, tijera, lo que tengan a mano, o un cuchillo también, porque podemos cortar la botella con un cuchillo. Un pedazo que puede ser un retazo de alguna tela con bastante algodón, que más o menos tenga 15 centímetros de largo y unos 7 o 10 de ancho. Ese retazo de tela de algodón puede reemplazarse por un cordón de algodón grueso o por varios hilos de pizza, esos hilos de algodón que vienen en la caja para atar la caja de pizza, de esos más o menos 4 de esos hilitos de algodón. La idea es, la aguja y el hilo únicamente es si van a usar la versión de tela, que hay que coser esa tela un poquito en el borde para que se arme una mecha y no se desarme después con el tiempo. Entonces lo que tenemos ahí es, y hay que conseguir un poco de tierra, obviamente para armarle lo que sería el sustrato de esa maceta. El primer paso es cortar la botella, aproximadamente por la mitad. Una vez que tengamos cortada la botella, la parte de abajo de la botella va a ser lo que nos va a servir para cargarla de agua, para llenarla un poco de agua para ese autorriego. Después, con el trozo de tela que tengamos, o ya sean los hilos de algodón, lo que se hace es, si tenemos la tela, se enrolla la tela, y una vez que se enrolló, se lo cose para generar como una mecha, lo que se le llama mecha, que es lo que va a transferir el agua desde abajo hacia la parte superior que tiene la tierra por capilaridad. El siguiente paso lo que hacemos es marcar una X en la tapa, con un cúter en la tapa de la botella, y por esa X pasamos lo que sería, introducimos la mecha de algodón. En el caso de que lo hagan con hilos, directamente con un clavo caliente hacen la cantidad de agujeros por la cantidad de hilos que van a pasar. Una vez que pasaron la mecha la pasan más o menos mitad y mitad, que quede mitad para abajo y mitad por arriba de la tapa, y enroscamos la tapa en la botella. Nos va a quedar mitad de la mecha en la parte superior de la botella, o sea, la que tiene el pico, y mitad va a salir por fuera del pico. Lo que hacemos después es, a esa botella, rellenarla, o sea, la parte de arriba, la que tiene el pico enroscado, rellenarla con la tierra que vamos a usar para reproducir nuestra planta. Lo que tenemos que cuidar es mientras vayamos rellenándolo con tierra, es mantener la mecha en el centro.
y después lo terminamos de tapar. Si queda la mecha contra un costado de la botella, lo que tiene es que va a irrigar agua nada más que para ese costado, entonces no va a tener parejo el agua. Por eso es importante que quede bien puesta en el centro. O sea, vamos poniendo la tierra por el costado hasta taparla. Una vez tapado, y cuando ya tenemos rellenado, compactamos un poco la tierra con la mano en la parte superior, porque después eso cuando lo regamos baja. Entonces, para que no baje tanto la tierra, compactamos y si hace falta volver a cargar, cargamos un poquito más de tierra. Y en la parte inferior, o sea, lo que sería la base de nuestra botella, vamos a cargar más o menos unos 4 centímetros de agua, dependiendo del tamaño de la botella que usemos. Esto se puede hacer también en un bidón, si quieren. O sea, depende del... de vuelta es lo mismo que la compostera, depende qué tamaño de envase consigamos. Se rellena el agua, lo que sí tienen que ver es que el agua nunca sobrepase la tapa. Lo que se ponga por debajo de agua no tiene que pasar la tapa, tiene que quedar por debajo de la tapa. Por lo menos medio centímetro, 1 centímetro por debajo de la tapa. Y ahí sí, se encastra una encima de la otra y ya podemos multiplicar las especies que querramos. Si lo quieren hacer con siembra, se puede colocar después algún tipo de recipiente por encima u otra parte de abajo de la botella y te genera ese microclima para la siembra. Y estos son ejemplos de diferentes tipos hechos de macetas de autorriego con diferentes tipos de plantas. En el de la izquierda, lo que se ve es que están hechas con botellas de vidrio. Y ya como pueden ver, puedes cultivar cualquier tipo de planta. Generalmente si es perejil, albahaca, todo lo que sean aromáticas, crecen perfectos en esa cantidad de tierra y con ese tamaño de maceta. Obviamente un tomate no sería el caso porque necesita más cantidad. Pero de última pueden ir preguntando, lechuga se puede, hay un montón de especies. Ellas ahí hasta tienen puesto una cebolla de verdeo, todo lo que vayan por ahí, a veces compran en la verdulería y la albahaca viene con raíz y se puede plantar nuevamente y criarla dentro de una de estas macetas con autorriego. El ajo. El ajo, la cebolla. Todo lo la que de hoja es ideal para este tipo de cultivos. Exacto. Todo lo que pueden ir viendo que se puede armar, si no van preguntando por el chat también. Lo que se les ocurra que puedan ir plantando, no hay problema. Y bueno, con hoy ya, digamos, estamos en tema. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, me muero.